Jerusalén ya había sido, amados hermanos, escogido por Dios y tenía que cumplirse las promesas, pero había un límite de tiempo que muchas veces no podemos entender todo a lo literal, sino en el trasfondo de lo literal, hermanos, yace las profecías más profundas e inimaginables. Entonces vamos a leer lo que dice en el libro de Salmos 48:2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Bien, eso era. En el libro de Lucas 24:49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de la potencia de lo alto. Potencia de lo alto es el Espíritu Santo, como ya sabemos que llegó a todos los creyentes en el tiempo de Pentecostés, ¿no? Entonces, antiguamente sabemos que la gente que creía y esperaba las celebraciones lo hacía en el monte de Sión, en Jerusalén, y en ese lugar hasta hoy se alaba a Dios, ¿no? Pero Jesús acotaba algo con una mujer samaritana cuando le dice en San Juan 4:20 al 24, en este diálogo dice: la mujer samaritana dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Jesús le contesta: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Esta parte, porque la salud viene de los judíos, yo he escuchado a muchos hermanos que son mesiánicos, a quienes deseo lo mejor, ¿no? Y que un día el Señor una al pueblo espiritual de Israel. Entonces, al decir salud que viene de los judíos, no se refiere, hermanos, a los judíos según la carne, sino a los judíos que en realidad son la iglesia de Cristo, los que reciben el Espíritu Santo. Porque muchos judíos, por ser judíos, no van a ser salvos si no creen en Cristo. Bueno, lo digo con mucho cariño, hermanos, y cuánto quisiera que crean en el Mesías. Entonces, en San Juan 4:23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, como hubo hijos según la carne, de acuerdo a la promesa que había hecho a Abraham, a su descendencia, ¿no? Le daría pues la tierra prometida. En este caso, cuando nuestro Señor Jesucristo obtiene lo que el Padre le había prometido, que el Espíritu Santo tendría que venir a todos los que creyesen en el Hijo de Dios, entonces Dios lo llamaría también a ellos hijos. Entonces también ellos iban a ser judíos, no porque son descendientes según la carne. Y no es que Dios haya errado en el decir que en los judíos de ahí viene la salvación, sino los judíos, los que son nacidos del Espíritu. ¿Ve? Entendiendo, hermanos, ¿sí? Entonces, al decir que la hora viene, nuestro Señor Jesucristo nos está remitiendo de que hay otro lugar que ya no es Jerusalén, donde se va a adorar al Padre. Entonces, ese lugar, dice Jesús a sus discípulos, que va a ser preparado. Entonces, nos preguntamos nosotros, ¿cuál es el lugar que preparará para sus discípulos o para todos los que confirman en él? Esto vamos a verlo en el siguiente audio, 2:80. Voy a preparar lugar para ustedes.
Entonces, dice, una voz de grande estruendo, que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Ahora, este lugar, Jesús dice sobre el lugar, solamente, San Juan 14, 2, 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, quiere decir que hay muchas, en las moradas de mi Padre, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y voy pues ahora a preparar un lugar para ustedes. Eso quiere decir, lugar para que se junte la gente en estos días, no, por eso hay trabajo. 3, y si me fuere, yo os aparejaré lugar, y si yo voy, os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, y yo mismo tomaré a ustedes. Dice, yo mismo tomaré a ustedes, para que donde yo estoy, nosotros también estéis. Ese es otro estudio sobre el lugar. Por eso, lugar en la casa de mi Padre. Eso, por ejemplo, estudian bonito, bien fundamentado. Eso es algo para estar coordinando lugar. Y ahí está Jesús, habla claramente del lugar. Falta que les haga conocer el lugar, que declaren el lugar quién es, a dónde está. Eso sí, se refiere al lugar del monte de Israel, que está acá. Bien, habiendo escuchado este audio, nos dice en Ezequiel 3:12, y levantóme el espíritu y oí detrás de mí una voz de grande estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Entonces, ese es el lugar que Jesús hablaba a sus discípulos, porque también decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Esto de muchas moradas quiere decir que es un lugar donde se junten la gente para estos días futuros. Entonces va a aparejar un lugar, quiere decir va a establecer un lugar. Luego eso, el maestro remite eso, lo voy a dar en otro estudio sobre el lugar. Pero está declarando y nos recomienda esto, estudien bonito y bien fundamentado. Entonces Jesús dice del lugar y el maestro dice falta conocer del lugar, que les declare el lugar quién es y a dónde está. Si se refiere al lugar, al monte de Israel, aquí está. Entonces nosotros no podemos entender así nomás esto y vamos a seguir escuchando el siguiente audio que nos va a aclarar un poco más. Audio 280. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Punto B. Segunda Crónica 7:12 dice, apareció Jehová a Salomón de noche y díjole, yo he oído su oración, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, ahora Nuevo Testamento, lugar, San Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, lugar. Entonces dice, manera, los hubiera dicho, es como que dijera, yo les he dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces, ese lugar está aquí. Nosotros hemos visto que el lugar que Dios establece es un lugar santo donde Él va a estar. Ahora, Jesús nos habla que
Jesús mismo va a preparar ese lugar. Ahora, ese lugar, cuando habla el texto, el maestro dice una pronunciación del nombre de Dios en hebreo. Es sorprendente que lo diga con tanta inspiración, pero nosotros que hemos sido testigos y tenemos el testimonio del Espíritu Santo que vino sobre él, es que el Espíritu Santo hablaba por su boca, exclamando el nombre de Dios, y esa era la habitación de Dios. Pero eso no era entendido. Vamos a seguir escudriñando de este lugar al que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Siempre estamos escuchando San Juan 14:12 cuando nos habla del lugar y del propósito de que es para donde se junte la gente. Ahora, como estamos viendo, amados hermanos, desde el primer punto del primer texto, lo que se refiere el libro de Deuteronomio 10:20, a Jehová tu Dios temerás, a él servirás y a él te allegarás, ya, y por su nombre jurarás. Este tercer punto nos ha llevado a que el lugar escogido de Dios en este tiempo futuro, a donde no tenemos que llegar a él, es el monte de su santidad, el monte de Israel. Y hay una finalidad sobre todo esto, en esta ordenanza. El libro de Ezequiel 11:17 nos dice: así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os allegaré de las tierras de las cuales estéis esparcidos y os daré tierra de Israel. Josué 23:8, mas a Jehová vuestro Dios os allegaréis para que habéis, como habéis hecho hasta hoy. El libro de Deuteronomio 13:4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él os allegaréis. Estos tres textos son de diferentes momentos y justamente para recoger la interpretación del propósito es que tenemos que interpolar, porque la Biblia no se explica a sí mismo, sino de acuerdo a un análisis de contexto. Entonces se recoge este propósito de Dios, que el pueblo de Israel tiene que guardar sus mandamientos, tiene que escuchar su voz para servirle a Él, para temerle a Él en el lugar que Él escoge. Y en estos tiempos la profecía dice: yo recogeré de los pueblos, de muchos pueblos, a todos los hijos de su pueblo, como dice Daniel, ¿no? Dice, en aquel tiempo se levantará el gran príncipe de los hijos de su pueblo. Es una profecía. Entonces, tenía que reunir ¿para qué? Para que aprenda a temer a Dios, para que se reúnan, como dice en el libro de Deuteronomio 14, 22, 23, en el lugar que Dios escogiere, con sus diezmos, con las ofrendas del campo, con las ofrendas que Dios le haya bendecido. Eso era la finalidad, ¿ya? Y en medio de ello, el temor, el servicio a Dios, el allegarse a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos había preparado un lugar para en estos tiempos que su pueblo se reúna. Entonces, vamos a escuchar nuevamente el siguiente audio, ya donde dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Que dice aquí, por ejemplo, también le vamos a hacer entender, porque lo que habla, por ejemplo, un texto que decimos, un versículo, tiene interpretaciones hasta 2, 3, a veces hasta 4, y otras 1, por uno nomás. Entonces ahora 33, 19. Llamarán los pueblos al monte, allí sacrificarán sacrificio de justicia.
Y ahora aquí están cumpliéndose esto, lo que dice la Escritura. Cumplido. Por ejemplo, dice, llamarán los pueblos, claro, al monte. Ahora el monte, les voy a hacer entender del monte. Allí sacrificarán sacrificio de justicia. Muy bien. Entonces, llamarán los pueblos al monte. Ahora, ¿a cuál monte tenían que llamar? Ahorita vamos a hacer conocer. Dice así, Ezequiel capítulo 20, verso 40. Dice así, empero en mi santo monte, ahí está el monte, empero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová. ¿Eh? Ahora lo que dice, allí me servirán, también vamos a sacarle, allí me servirán, entonces, no me sirve. Por ejemplo, San Juan capítulo 12, verso 26. Ya sabemos a dónde va a estar Jesús. ¿A dónde va a estar? 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Repito, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Entonces, ¿dónde va a estar para servir? Bien, aquí el maestro nos explica acerca de las interpretaciones que tienen varias acepciones, de 3 hasta 4 y otras hasta 1. Entonces, en este caso, cuando nos explica de Deuteronomio 33:19, llamada al pueblo al monte para sacrificar sacrificio de justicia, y dice, ahí ahora está cumpliéndose, dice la Escritura, cumplido. Llamarán a los pueblos al monte. Claro, ahí no entendemos, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién es el monte? ¿Cómo es el monte para ir ahí a sacrificar sacrificio de justicia? Entonces, nos cita nuevamente Ezequiel 20:40 que ya hemos leído, y ahí dice, nos mandará nuestras ofrendas y primicias de vuestros dones, de todas las cosas consagradas. En este monte, ahí me servirá, dice, ahí me servirá. Por eso cita San Juan 12:26, el que me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. El que me sirviere, mi Padre lo honrará. Entonces, estamos viendo que en un monte se tiene que servir, en un monte santo. ¿Ese monte santo quién es? ¿Dónde va a estar para servir? ¿Cuál es ese monte santo? Vamos a ver el siguiente audio. Por regla a uno, por ejemplo, en Deuteronomio 31, 11, 12, 13. Deuteronomio 31, 11, 12, 13. Cuando viene todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, vuelvo repito, cuando viene todo Israel a presentarse, entonces todo Israel, ahora ustedes están presentes aquí. Ahí está clarito. Perfecto. Ya muy bien. Sigue. En el lugar que ellos escogieron. Entonces, ¿a dónde? En el lugar donde Dios escogió. ¿Entiendes? Quiere decir lugar escogido de Dios es un nombre como ustedes. Ya. Unidad esta ley delante de todo Israel a oídos de él. Dios ya no escoge una casa hecha de manos, porque Dios le está diciendo en un monte, y no pensemos que un monte, bueno, pensamos una montaña. Nos está hablando, hermanos, que este monte
así como la casa es habitación de Dios y este monte es la casa, entonces el Maestro nos declara que el Espíritu Santo ha escogido una habitación donde Dios va a estar, que es el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Así como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que estableció un lugar en el vientre de la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como cita en el libro. Zacarías 6:12 nos dice: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, he aquí un varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar, y edificará el templo de Jehová. Es decir, que ya las profecías decían que el lugar tendría que ser edificado, ya, ¿pero dónde? 13. Él edificará el templo de Jehová y llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos a dos. Cuando nuestro Señor Jesucristo declaraba en San Juan 2:19, 18, 19, 20 y 21. Y los judíos respondieron: ¿qué señal nos muestra que haces esto? Y Jesús les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años este templo fue edificado y tú en 3 días lo levantarás. Mas Jesús le hablaba del templo de su cuerpo. Es eso. Dios, hermanos, no va a habitar ya en un lugar que sea construido de manos de hombre, porque nuestro Señor Jesucristo, al volver nuevamente el Espíritu Santo, como promete, no va a buscar un templo, no va a buscar un tabernáculo, porque Él mismo fue el tabernáculo viviente. Va a buscar dentro de la ordenanza de Dios un lugar, y ese lugar es un cuerpo que tenía que levantarse, y ese lugar es el Hijo del Hombre. Ahora podemos decir, no, el Hijo del Hombre fue el mismo. Ahí hay una idea, hermanos, que tenemos que profundizar. El libro de San Juan 8:28 dice: díjoles pues Jesús: cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo tenía que morir, como dice en el libro de San Juan 12:32 al 34. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y él decía, dando a entender que de muerte había de morir. Respondiéndole la gente: nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces, el Hijo del Hombre era un cuerpo donde el Espíritu Santo tenía que volver. Porque cuando hablaba Jesús, al decir, sabrás que yo mismo soy, es que el Espíritu Santo hablaba por la boca de nuestro Señor Jesucristo e iba a buscar otro cuerpo en este tiempo, pero Jesús mismo ya iba a buscar por orden de su Padre. En este caso hablaba del Hijo del Hombre. Entonces, al levantar al Hijo del Hombre, ¿cómo se sabría que es el Hijo del Hombre? Aquí esta profecía vamos a develarlo con este siguiente audio. 05. El prójimo es el Hijo del Hombre. Enseguida, en su lugar, Pablo vio a su prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El Hijo del Hombre. Entonces, cuando él estaba en la barriga, ¿quién lo vio a él? No, gente. Nadie. Ya. Entonces, esto es lo que quiere decir, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. En 3 días. Entonces 3 días. ¿Quién se ha levantado cuando muera los 3 días?
Jesús. Solo Jesús, ¿no es cierto? Ahí está. Mentira. Ahora. Se levantó de su lugar en 3 días. Más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ahora sí, en sus habitaciones todos tienen luz en la sección. Aleluya. Eso es así. Bien, hemos escuchado el audio y la cita que se remite el maestro es Éxodo 10:23. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Cuando habla de su lugar en 3 días, dice, ninguno vio a su prójimo. ¿Quién es el prójimo? Pregunta el maestro. Él mismo explica, es el Hijo del Hombre. Entonces, cuando dice, ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, ¿quién se ha levantado a los 3 días cuando muere? Jesús dice, un hermano. El maestro dice, no, de los hombres. Nadie, dice el maestro. Jesús solo, ¿no es cierto? Amén, dicen los hermanos. Entonces, ahí se levantó de su lugar a los 3 días. Ahí. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus corazones. Ahora, ¿cómo se entiende esto, hermanos? Dice, todos los hijos de Israel tenían luz en sus corazones, en sus habitaciones todos tienen luz, que es el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo es esto? Entonces, hermanos, cuando el Hijo del Hombre se levanta, tiene que venir el Espíritu Santo, para que en nuestras habitaciones haya luz, es decir, en nuestros corazones, para que el hombre reciba el Espíritu Santo, que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, había ya sido ordenado, que tenía que volver otra vez el Espíritu Santo, y esto lo había dicho a sus discípulos, que va a volver otra vez. Entonces tenía que volver a un lugar donde iba a escoger él, y había santificado. Ese es el monte de Israel que habla. ¿Ve? A lo literal no lo vamos a entender. Él es el Israel, ese monte. Él, porque Israel significa príncipe de Dios, es decir, el Hijo unigénito de Dios, que ha venido en espíritu nuevamente a poner luz en los corazones de todo aquel que cree en el Hijo del Hombre. Increíble. Isaías 56, 5. Yo les daré lugar en mi casa. Ese es el lugar. En mi casa. Pero de eso somos testigos nosotros los israelitas del nuevo pacto universal. Sin embargo, amados hermanos, tendría que decirles que Dios es celoso. Y así como nos dio la oportunidad, si nosotros no cumplimos, ¿qué más a los judíos, hermanos, siendo hijos, según la promesa en la carne, hijos de Abraham, ya, de la descendencia de los profetas? Les quitó y fue la fe transportada a los gentiles. ¿Cuánto más a nosotros, hermanos? Que si nosotros somos rebeldes, igual nos va a pasar y vamos a ser destruidos. ¿Acaso no hemos visto la dureza del pueblo de Israel carnal? Entonces tenemos que recordar, hermanos, que si Dios promete, cumple, pero también es celoso. Y las cosas, hermanos, hay que hacerlo bien. Bien, hasta aquí me despido. Será hasta otra oportunidad. Espero que el estudio les sea provechoso para el crecimiento espiritual. Y en la próxima oportunidad estaremos con el siguiente punto. Y por su nombre jurarás. De eso trataba la ley. De descifrar el misterio a través de las leyes ceremoniales, las profecías. Era sencillo al parecer, pero no es tan sencillo. El Señor los bendiga, hermanos. Será hasta otra oportunidad.
Música